esta mañana quiero centrarme en un tema que tiene que ver con la legalidad que nosotros debemos vivir o tener para poder ejercer la autoridad. O sea, mire, Dios y Padre, Él es el juez supremo, Él es el legislador, pero Él ya definió reglas y lineamientos desde el cielo. O sea, hay reglas, hay normas, hay lineamientos que el Señor estableció para que nosotros sigamos. Y entonces la base de la autoridad delegada de Dios a nosotros, sus hijos o la iglesia, es la legalidad. Si nosotros no tenemos legalidad o no estamos en legalidad, no podemos ejercer autoridad. Y solo la autoridad que el Padre delega es legal y es legítima. Ahora, usted me preguntará, ¿y por qué usted habla de legal y legítima? Yo en un momentito le voy a explicar, algunos ya lo conocen, el término. Lo hemos explicado, lo hemos enseñado en algunas reuniones. Creo que en la ESEMUNA yo di una enseñanza acerca de la diferencia entre legalidad y legitimidad, pero ya vamos a entrar a ello. Pero antes, quiero que entendamos que la Biblia, y cada uno de ustedes, por favor, muéstreme su Biblia. Puede ser celular, tableta, de papel, no me importa, virtual, como sea. Pero allí está contenida la Biblia. ¿Sabe que la palabra Biblia viene de biblión, que quiere decir el libro de los libros? O sea, la Biblia es el único libro trascendental que nunca pasará de moda y el único que contiene decretos de gobierno y de legalidad para que podamos ejercer autoridad en la tierra. Entonces, ese libro que los israelitas llaman la Torá, realmente es un código jurídico del cielo sobre la tierra. ¿Sabe? Los jueces tienen códigos jurídicos basados en leyes del derecho romano, pero el derecho romano no está basado en los decretos del Señor. El derecho romano lo hicieron los hombres y está influenciado también por filosofías griegas. No tiene sus principios fundamentados en la palabra del Señor. Pero la Biblia es un código jurídico del cielo sobre la tierra. Lo importante es que está sustentado por su palabra. O sea, fíjese, no es una contradicción lo que le estoy diciendo. Que los códigos de gobierno que están en el libro están sustentados por su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque su palabra es Cristo. Cristo es la palabra viva. O sea, la palabra es una persona. La palabra no es un libro. Pero el libro contiene códigos jurídicos de gobierno que a su vez están sustentados por su palabra, o sea, la persona del Señor Jesucristo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, esos códigos jurídicos a nosotros nos dan los lineamientos para poder vivir en legalidad en esta tierra. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, la palabra, porque la palabra es el verbo, la palabra estuvo con Dios, es Dios, pero se encarnó en el hombre llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces la palabra estuvo encarnada en el Señor Jesucristo. Él es la palabra hecha carne. Pero cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, su palabra sigue activa, su palabra sigue vigente, su palabra está viva, ¿verdad? Porque tenemos un Cristo resucitado que está vivo. Y entonces hoy día su palabra tiene que estar encarnada en nosotros. Así como estuvo en Cristo Jesús, su palabra tiene que estar encarnada en nosotros, ¿sí? Ahora, su palabra, para que podamos comprenderla, y como decía mi esposo hace un ratito, no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Pero cuando la palabra le es revelada y usted camina en la revelación de esa palabra, entonces esa palabra se va encarnando en usted.
y se convierte en usted en una fuente de autoridad. Porque cada área que le es revelada de su palabra y que usted la vive, es un área en la cual usted adquiere dominio y autoridad porque la ha vivido y está encarnada en usted. ¿Me doy a entender bien? Ok, ahora, la ausencia de diseño o de códigos de gobierno en nosotros o en una persona va a representar también ausencia de autoridad. Si yo le dije que el libro o la Biblia son códigos jurídicos, códigos de gobierno, códigos jurídicos para ejercer gobierno y autoridad, quiere decir que para usted ejercer gobierno y autoridad con legalidad, esos principios, esas normas y esas leyes que están contenidas en el libro tienen que estar en usted. Tiene que conocerlas usted. Viene el conocimiento, pero por la revelación se convierte en sabiduría. ¿Me explico? La sabiduría viene de Dios y tiene que ver con la naturaleza del Señor. Pero el conocimiento es necesario que usted conozca la palabra para que venga la revelación y se convierta en vida y se convierta en sabiduría. En otras palabras, no podemos decir, yo tengo a Cristo la palabra, pero no conozco nada de la Biblia. Eso es incongruente. Sí, me explico. Porque puede haber una línea muy fina en lo profético, en donde yo diga, me presta su Biblia y me perdona por lo que voy a hacer. No lo he hecho nunca, solo estoy repitiendo algo que muchos hacen. Que dicen, yo tiro este libro aquí, no importa. Sí, ya lo vas a recoger, no te preocupes. Y no importa, pues no. Puedes recogerlo. Allí, adentro de ese libro o del celular, porque el celular no lo va a tirar así, ¿verdad? Porque le cuesta mucho repararlo. Gracias, Derby. Pero allá adentro están los códigos jurídicos que Dios estableció para vivir en legalidad. Entonces yo no puedo menospreciar los códigos jurídicos de Dios porque ellos me dan a mí las normativas para vivir en legalidad. Ahora, por la revelación del Espíritu Santo y por la palabra viva que está dentro de mí, que es Cristo, la palabra encarnada, entonces yo adquiero la revelación de lo que está ahí escrito y por el Espíritu Santo puedo vivir los principios espirituales que están en el libro y se convierten en mí en la palabra encarnada. Pero yo no puedo menospreciar lo uno para quedarme con lo otro. ¿Sí? Yo no puedo menospreciar el libro o la Biblia, no importa en qué formato esté, y decir que solamente me basta que tengo a Cristo, que es su palabra. Porque si tengo a Cristo, Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cómo vas a conocer sus mandamientos para guardarlos? Si no es a través de conocer lo que dice el libro. ¿Sí? Por alguna razón hace mucho calor. Si alguien puede revisar los aires. Veo ya las damas muy elegantes con unos abanicos preciosos. Eso ya es un indicio. ¿Sí? Entonces, cuando no hay diseño, cuando hay ausencia en nosotros de esos códigos de gobierno que están implícitos en el libro o en la Torá, también hay ausencia de autoridad, porque yo no puedo ejercer autoridad si no es en legalidad. Y yo no puedo vivir en legalidad si no estoy cumpliendo los códigos de gobierno. Y no puedo cumplir los códigos de gobierno si no los conozco. Y para conocerlos necesito leer, estudiar y escudriñar las escrituras. ¿Sí? Un amén por aquí, muy bien, por aquí me voy a venir entonces. No es contradictorio a lo que usted ha sabido. Solo quiero reforzarle la importancia de que usted estudie las escrituras. La importancia de que usted conozca el contenido de la Biblia o el libro de los libros. No podemos ignorarlo. Si bien es cierto que hay mucha historia en la Biblia, sí es cierto, hay historia, pero aún la historia es importante para poder entender otras cosas que nos van a ser reveladas, ¿verdad?
Entonces, amados, la Biblia no fue escrita ni fue dejada para que sea solamente una fuente de pensamiento positivo o para que usted esté leyendo frases de ánimo y las esté subiendo cada día a Instagram o a lo que sea, a Facebook o a WhatsApp, para animar a la gente. Ese no es el propósito. No fue para eso para lo cual se dejó el libro o la Biblia. ¿Sabe para qué fue dejado el libro? Para decirnos a nosotros lo que Dios va a hacer por el hombre y para que el hombre sepa lo que tiene que hacer en su pacto con Dios. O sea, no es para emocionarnos, no es para inspiración positiva. Es un pacto que está sellado y que está escrito, y el hombre necesita conocer cuál es su parte en el pacto. Porque Dios hizo su parte del pacto, pero nosotros necesitamos conocer y entender cuál es nuestra parte. Y entonces la Biblia es un libro de legalidad. Y en la manera que yo lo entienda o me sea revelado la legalidad de Dios, así voy a operar y voy a vivir en victoria. Entre más entendamos la legalidad divina, más seguridad y más tranquilidad vamos a tener nosotros en este tiempo. O sea, los tiempos que estamos viviendo, usted necesita ejercer la autoridad bajo principios de legalidad. Y la única manera es a través de la revelación de esa legalidad divina que está allí en las Escrituras. ¿Cuántos aquí aman leer las Escrituras? A ver, menos de la mitad. Gracias por ser sinceros. Yo sé que el Señor es el que pone en nosotros el amor y es el que pone el querer como el hacer. Pero yo le voy a decir algo. Usted no puede amar algo que no conoce. Entonces primero tiene que comenzar a conocerlo. Y en la medida que lo conoce, lo va a amar más, se va a enamorar más de lo que está allí en ese libro. Si usted solo lo ve como un libro grueso con letras pequeñitas, usted dirá que aburrido. Bueno, ahora las hacen con letras gigantes también. O en el celular o en la tableta usted lo puede expandir, puede ensancharlo para que sea más fácil a la vista. Pero usted tiene que comenzar a conocerlo y a conocer el contenido de ese libro para que entonces le pueda gustar, le pueda agradar y lo empiece a amar y tenga deseos de leerlo cada día. No como una imposición, aunque la disciplina ayuda, pero no como una imposición, sino como un deleite. ¿Cuántos aquí están enamorados? No estoy hablando del Señor, sino del novio, del esposo. A ver, los enamorados y las enamoradas. Aleluya, Roger levantó las dos manos. ¿Dónde está Carmencita para que te vea? Ok, están enamorados. Para ustedes, ¿es una obligación o es un deleite hablar con su esposo, su esposa, su novia? Es un deleite, ¿verdad? No es una obligación. Y si le escribe cartas de amor, ¿cómo las lee? Ay, ya nadie escribe cartas, ¿verdad? Eso parece cursi en este tiempo, pero mandan mensajes por WhatsApp. Es un deleite. No tiene que ser una obligación. Tiene que ser un deleite. Pero uno tiene que encontrarle el sabor y la esencia a lo que está leyendo. Porque si no, no le va a gustar mucho. Entonces, amado, yo le voy a decir así rápidamente cuál es lo legal y cuál es lo legítimo. ¿Saben? Lo legítimo está directamente relacionado con la justicia divina. Pero lo legal tiene que ver con normas que tienen que ser ejecutadas. Y lo legal, cuando alguien incumple las normas legales, tiene también un castigo. Pero lo legítimo tiene que ver con la justicia divina, va más allá de lo legal. Es decir, alguien o algo puede ser legal y no ser legítimo. Le pongo un ejemplo. En algunos países del mundo han aceptado el aborto como legal, ¿verdad?
Y en algunos países dice, bueno, es legal si es antes de los 4 meses. En otros países dice, es legal si hay una malformación congénita. O hay algunas condiciones por las cuales se rigen para determinar esa legalidad. Bien, usted puede decir, en este país es legal el aborto y por lo tanto yo lo hago. Ahora la pregunta es, ¿el hecho de que sea legal en ese país lo hace legítimo delante de Dios? No, porque la legitimidad tiene que ver con la justicia divina, mientras que la legalidad tiene que ver con leyes. Y hay legalidad terrenal que tiene que ver con las leyes de los hombres, pero también hay legalidad divina. Pero la legitimidad va más allá de las leyes, tiene que ver con justicia. Y dice que el reino de Dios, ¿verdad?, es justicia, paz y gozo. O sea que vivir en el reino es vivir en justicia, vivir en paz y vivir en gozo. Y la vez pasada decíamos que la paz es el fruto de la justicia, que no busquemos la paz, sino que procuremos la justicia, dijimos la semana pasada. Entonces hay una diferencia entre algo legal y algo legítimo, porque lo legítimo implica, además de cumplir lo legal, seguir un camino correcto, un camino recto, un camino ético, un camino moral, un camino auténtico. Entonces lo legítimo está ligado a la justicia divina, pero lo legal en la tierra solo requiere un sello oficial. Ahora, yo recibía algo esta mañana, que yo puedo tratar de cumplir la ley de lo que dice la Biblia y pudiera vivir en legalidad. Y de allí viene el término de personas que son muy legalistas, que tratan de vivir legalmente lo que dicen las Escrituras. Pero yo recibía que por la revelación del Espíritu Santo en su palabra, que ya dijimos que Cristo es su palabra, entonces yo voy a entender la legitimidad de Dios para no circunscribirme a vivir en legalidad, sino que mi anhelo tiene que ser vivir en legitimidad, más allá de la legalidad. ¿Sí? Hay cosas que pueden parecer legales, pero que si nos metemos en el corazón de Dios, el Espíritu Santo nos puede decir que no son legítimas o que no están bien para nosotros. Entonces no tenemos que limitarnos a querer vivir solamente en legitimidad. En legalidad. No debemos limitarnos a querer vivir solo en legalidad. Entonces los hombres pueden inclusive establecer leyes terrenales en común acuerdo. Una sociedad puede ponerse de acuerdo para establecer leyes, pero que pueden incumplir principios de legitimidad divina. ¿Sí? Entonces allí nosotros, por la relación con Dios a través del Espíritu Santo, vamos a entender qué es lo que es correcto en el corazón de Dios. Porque aún esas leyes que de acuerdo a la sociedad son legales, al incumplir los principios de la justicia divina, se convierten en ilegítimas. Aún los hombres pueden quebrar las leyes y hacer nuevas leyes o modificar las leyes y decir ahora es legal porque estuvimos de acuerdo todos en el Congreso o en donde sea, el poder XYZ. Pero si van en contra de la justicia divina, aunque parezcan legales, son ilegítimas. Sí, espero me esté dando a entender. Bueno, yo podría decir que la legitimidad es el cumplimiento de la ley o de la legalidad en todos los aspectos o extensión. Esto es, la ley divina, la ley natural y la ley humana. La ley divina está expresada en las Escrituras. La ley natural está determinada por los principios de la sociedad, pero la ley humana es una prolongación de la ley natural y es un conjunto de normas que permiten al hombre vivir en sociedad. Ahora, cuando el poder o la autoridad que un hombre recibe violenta las leyes, pierde automáticamente la legitimidad delante de Dios.
Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque nosotros como iglesia necesitamos entender que somos la autoridad legítima de Dios en la tierra. La iglesia, somos la autoridad legítima de Dios en la tierra. El Señor autoriza a sus hijos y nuestra autoridad tiene que ser avalada en el cielo. No en la tierra, sino en el cielo. Estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? No existe en el planeta Tierra nadie con mayor autoridad o poder espiritual que la iglesia. Nosotros somos legítimos y somos legales. Nosotros tenemos una silla de autoridad móvil. Esa silla de autoridad es lo que nos da la posición correcta. Nosotros somos un estrado de jurisdicción que se mueve de un lugar a otro. Y fuimos llamados como jueces. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Verso 9. El apóstol Pablo les está hablando a los efesios. Está hablando del Señor Jesucristo. Leo del verso 9 nada más en adelante y dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10, que es lo que más nos incumbe: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si quiere, subraye: por medio de la fe en Él. Quiero repetir el verso 10 porque a eso me voy a referir. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada. ¿Cuándo es ahora? Ahora es ahora. Ahora no es hace 2000 años cuando se escribió la Biblia o el Nuevo Testamento. Ahora es hoy. A conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Qué es lo que vamos a dar a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién? La iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿A dónde? En los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestes? Lo que llamaríamos el segundo cielo. Entonces, de acuerdo a Efesios 3:10, a lo que acabamos de leer, nosotros, la iglesia, amados, tenemos el documento legal. ¿Cuál es el documento legal que usted tiene? El Nuevo Testamento de la Biblia que usted posee. ¿Qué es lo que le dice el Nuevo Testamento de la Biblia? Todo el poder que usted tiene, la autoridad delegada que usted tiene, todo lo que usted puede hacer, lo que debe de hacer de acuerdo al Señor. O sea, nosotros, la iglesia, ¿a quiénes fue dejada la Biblia? Los hijos de Dios. A la iglesia, a los que creemos en lo que ahí está. Entonces nosotros poseemos el documento legal, somos herederos, pero para ser herederos y para reclamar la herencia usted necesita tener el documento. Bueno, tenemos el documento, ¿verdad? Levante su documento ahí, no me importa si es virtual. Ok, usted tiene el documento. Tenemos la herencia y tenemos el documento para reclamar la herencia. Por ende tenemos la autoridad. Somos herederos, pero también nos dice Efesios 3:10 que somos notificadores. ¿Dónde dice que somos notificadores? Dice que nosotros estamos llamados para demostrarle a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es una notificación? Una notificación es cuando la iglesia va y le dice a las tinieblas: aquí vengo con autoridad para desalojarlos de este lugar. Les vengo a notificar que su tiempo está terminado. Eso es ser un notificador. Porque tenemos que mostrarle a los principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros somos los embajadores de Dios. Nosotros somos los representantes de Dios. Ahora,
si entendemos bien esto, o viene la revelación clara de esta escritura, y Cristo está en nosotros, y la revelación de su palabra está en nosotros, entonces debemos notificarle a las tinieblas con la autoridad correcta que tienen que desalojar aquellos territorios en los cuales nosotros tenemos autoridad, ¿sí? No, y los veo, me quedan viendo bien raro, como que les estoy hablando en otro idioma. Donde quiera que usted llegue, usted tiene la autoridad, si usted es un hijo de Dios, si usted conoce lo que dice el documento, porque el punto es que en el documento hay un montón de incisos y usted tiene que conocer todos los incisos que dice ese documento. Usted necesita conocer los derechos que tiene y la autoridad que tiene de acuerdo a ese documento legal que el Señor Jesucristo dejó para la iglesia. Y si ese documento dice que usted como iglesia tiene autoridad para hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo y nada le dañará, eso es así. Pero usted necesita conocer cuáles son sus derechos para entonces ir y notificarle a las tinieblas: diablo asqueroso, te vas de este lugar, o espíritus inmundos, váyanse de este lugar. No el diablo en sí, porque no es omnipresente, ¿verdad? Pero sí todos sus secuaces, y el diablo es el que los comanda. Y usted puede decirle a toda tiniebla que esté queriendo molestar el territorio donde usted vive, donde usted opera y donde usted trabaja, que tienen que desalojar ese lugar. Se pueden ir haciendo las maletas, porque aquí llegó la autoridad de Dios. Aquí llegó la luz a este territorio. Y esta palabra yo siento que es para ustedes. Hay cosas que van a tener que ir a desalojar. Espíritus que parecen buenos. Cosas que están como cubiertas, como que parecieran bien. Y van a tener que llegar con la autoridad del Señor, sabiendo que están legalmente autorizados para desalojar toda fuerza del enemigo. Entonces somos los notificadores de Dios para las regiones celestes. Debemos notificarle los principados y potestades. Nuestra misión, amados, es manifestar a los aires la victoria de Cristo y la derrota del enemigo. Y la guerra espiritual presente se basa en decretos de legalidad. La guerra espiritual de hoy día no es que usted se va a poner a pelear cuerpo a cuerpo con los demonios. Usted lo único que tiene que hacer es notificarle a las tinieblas que Cristo ya venció en la cruz del Calvario, y que usted va como embajador en el nombre del Señor Jesucristo para notificarle su derrota, porque Cristo ya venció y usted tiene el documento que le acredita. Amén. Gracias, Señor. Fíjese que hay algo importante que nosotros necesitamos captar y entender. Jesucristo abolió el sacerdocio arónico, que era de la ley. El sacerdocio arónico era de la ley. Pero Él se convirtió en el sumo sacerdote, y cuando Él se convirtió en el sumo sacerdote, era de acuerdo al orden de Melquisedec, que no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin. Pero nos hizo a nosotros también reyes y sacerdotes de ese mismo orden, del orden de Melquisedec. Ahora, si usted lee en el libro de Génesis, se da cuenta que Melquisedec se apareció a Abraham y le dijo algo que es sumamente importante y que tiene actividad hasta nuestros días. Le dijo: bendito el Dios del cielo que entregó a tus enemigos en tus manos. Se lo estaba diciendo a Abraham, sí. Pero ¿qué dice Gálatas? Que nosotros somos del linaje de Abraham. Dice que las bendiciones que fueron dadas a Abraham nos pertenecen a nosotros. Entonces nosotros podemos entender que es para estos días, que es para ahora, el hecho de que el Dios del cielo entregó a nuestros enemigos en nuestras manos. Ahora, eso quiere decir, si entendemos que es el Dios del cielo, que nosotros tenemos que ejercer gobierno de arriba para abajo. Digo otra vez, tenemos que ejercer gobierno de arriba hacia abajo.
El que gobierna los cielos, gobierna la tierra. No nos conformemos con gobernar la tierra. Necesitamos gobernar desde los cielos, de arriba para abajo. El gobierno espiritual se ejerce de arriba para abajo. Así que si gobernamos los cielos, vamos a gobernar la tierra. Si usted está notificando a las regiones celestes el desalojo que están en el segundo cielo, eso significa que usted va a obtener una victoria desde el segundo cielo, porque usted le está mostrando a ellos la multiforme sabiduría de Dios. Y si usted logra la victoria a ese nivel, usted está logrando victoria en la tierra también. Nosotros como hijos de Dios tenemos un trabajo que hacer en los cielos y en la tierra. Pero si lo hacemos desde los cielos, está garantizada la tierra. ¿Sí lo cree? Bueno, Martín lo cree, gloria a Dios. Mire, cuando el Padre nos delegó autoridad, o cuando Él delega autoridad a sus hijos, Él establece dos cosas importantes o dos parámetros importantes. Una es posición y otra es asignación. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios me delega autoridad es para algo. Hay una asignación para mí. Cada uno de nosotros tiene asignaciones. Algunas son generales, de acuerdo a las escrituras, pero otras son asignaciones específicas. Si Dios lo envía a usted a un territorio en particular, usted tiene una asignación específica y particular sobre ese territorio, o sobre esa área, o sobre ese sector, digamos, del gobierno, de la sociedad o del mundo, etcétera. Entonces la autoridad que Dios le delega siempre irá acompañada de una asignación. Entonces es importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es mi asignación. ¿A dónde estoy ubicado? ¿A dónde estoy asignado? ¿A dónde me envió el Señor? Y si hay una asignación, para lo cual tiene que haber revelación, obviamente, también tiene que haber una posición correcta para llevar a cabo la asignación. Yo quiero decirle a las personas, quienes no nacieron en el lugar donde viven, levánteme su mano los que no nacieron en el lugar donde ahora viven. Somos la mayoría. Gracias. Ahora, usted entiende que no estoy hablando de que vive en el hospital donde le dieron a luz, ¿verdad? Usted me entiende, ok. Usted entiende que si usted vive donde ahora vive, es porque Dios lo posicionó con una asignación particular. Usted no está allí en ese lugar solo accidentalmente. Aunque usted crea que es accidental, aunque usted piense que fue porque allí se abrió una oportunidad de negocio, porque allí vivía no sé quién y me dijo y me consiguió. Esas son cosas que Dios puede usar para ubicarle a usted en el lugar donde está su asignación. Ahora, donde está su asignación, allí estará la unción sobre usted para realizar la asignación que Dios le dio. ¿Sí? Pero debemos de identificar cuál es la asignación. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué Dios me movió aquí? Porque aun cuando usted no conocía al Señor, tal vez fue el movimiento. Pero porque Dios tenía planes y tenía propósitos. ¿Sabe? En mi vida, yo nací en el sur, en Choluteca, pero he vivido mucho más afuera que en Choluteca. Y cuando llegó un momento en mi vida que tuve que decidir dónde iba a vivir, yo no tenía nada ni nadie, digamos, aquí por quien quedarme en La Lima en el momento que yo iba a tomar la decisión. Y mi madre me dijo, voy a comprar una farmacia para regalársela a usted, para que venga y tenga algo de qué vivir y viva aquí en la ciudad. Y mi mamá invirtió en una farmacia completamente nueva, próspera y todo. Y cuando ella iba a entregarme los documentos y las llaves de esa farmacia, yo no conocía al Señor. Era una oferta tentadora. No tenía en ese momento prácticamente de qué vivir. Estaba renunciando al trabajo que tenía y estaba en el aire, vamos a decir. Pero sin conocer a Dios, algo me dijo en mi interior que no me fuera para allá.
Y yo no lo puedo entender. Hoy entiendo que era la voz de Dios, pero yo no sabía escuchar a Dios. Y mi mamá se enojó y ya se imagina todo lo que pasó porque era una inversión bastante grande. Y yo le dije, no me voy a ir. Y ella no entendía. Esta muchacha está loca. No tiene de qué vivir. ¿Y por qué no? No entendía. Yo tampoco entendía. Pero era el propósito de Dios. ¿Sabe? Fui en ese tiempo que estaba en el aire, que no tenía nada. Fui a una entrevista a la Ceiba, la Standard Fruit Company. Y estaban que ya me daban el trabajo y de pronto algo me hizo sentir que no era allí. Y estoy aquí por una asignación de Dios. Y todavía, sabe que hasta hace poco yo no entendía por qué era la lima, pero recientemente mientras estaba testificando, yo no sé si fue en la escuela de Miami, pero Martín estaba ahí. Y le dije, Martín, hasta ahora entiendo, estoy poniendo las piezas juntas. ¿Cuál era la asignación principal? Y es algo muy fuerte y muy serio, no lo puedo decir así en público. Pero fueron cosas que se fueron dando, una aquí, una allá, una allá. Y hoy que veo el resultado, tiene que ver con la masonería, pero no puedo dar detalles. Y en Barcelona fue. Hasta allí entendí cuál era la asignación. O sea, yo estaba solo siguiendo las instrucciones del Señor sin entender bien la asignación. Pero es importante seguir la dirección de Dios, aunque uno no entienda todo a cabalidad. Y sencillamente obedecí, me quedé aquí sin entender nada porque yo no conocía al Señor. Pero cuando le conocí, comencé a seguir su voz. Entonces todos tenemos una asignación. Y cuando Dios delega autoridad es para cumplir una asignación. Pero le dije que hay dos cosas. Dios da asignación, pero da posición. Y sin la posición correcta no podemos ejercer autoridad en la asignación que nos ha sido encomendado. Ahora, no existe autoridad sin posición y sin asignación. Y de la asignación necesitamos una revelación. Ahora, la posición tiene que ver con legitimidad y legalidad. Por eso le hablé al principio de eso. Y legitimidad y legalidad es justicia. El estar alineado con Dios, o sea, andar en justicia, me permite ejercer la fe desde la posición correcta para que ésta me funcione en la asignación que me fue dada. Lo repito, el andar en justicia, que es ejercer legalidad, en justicia divina, me da a mí la posición correcta para ejercer la fe en la asignación que me fue dado. Porque sabe que la fe no solamente es decir, bueno, yo pongo la fe en esto, yo creo en la palabra que Dios dice, sí, creemos, pero para que la fe funcione y opere, tengo que estar en la posición de legalidad correcta, en la justicia divina. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, hay cosas que aunque estén escritas y son una promesa, siempre tienen una premisa. Y la justicia divina es una premisa a todas las promesas de Dios en la Escritura. Es decir, si yo no estoy en la posición correcta, si no estoy parada en la posición correcta, no tengo derecho a ejercer la fe en ello, o aunque tenga fe, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque la posición no es correcta. Yo les decía la semana pasada que para que la oración fuera oída teníamos que pararnos en un tapete o en una alfombra que se llama obediencia. Es lo mismo. Lo que me da legalidad es vivir la justicia divina. Bueno, y me da legitimidad. Y cuando vivo en legalidad o en justicia divina o estoy a cuentas con Dios, no tengo cuentas pendientes, estoy en la posición correcta para poder ejercer la fe en aquello que me fue asignado, y entonces va a haber un fruto y me va a funcionar. Esto nos da la respuesta de por qué no tenemos respuestas a muchas cosas por las cuales hemos declarado o en las cuales hemos puesto fe. Y uno dice, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no me funciona? Porque no estamos en la posición correcta, puede ser. O porque no es la asignación que Dios nos dio.
Hay gente que porque le gusta algo, se pone a trabajar en ese algo sin preguntar si es la asignación que Dios le dio. Yo he escuchado personas que dicen, es que a mí me gusta eso de la guerra espiritual. Y entonces yo voy a ir a hacer tal y tal cosa. Bueno, pero es la asignación que Dios te dio. Es ese lugar que Dios te dijo que tomaras. Y estoy en la posición de legalidad o de justicia para ejercer mi fe, para que esto funcione y para que esto opere. O sea, es importante que nos hagamos estas preguntas. No crea que es un juego de palabras, no es un enredijo. Entonces, mire, la justicia es la posición desde donde trabaja la fe en su palabra. Si no estoy en justicia, la fe en su palabra o la palabra declarada no va a funcionar. Donde hay justicia, o sea, la posición correcta, se me revela la legalidad divina de su palabra. Y al recibir la revelación de su legalidad, puedo creer, pero porque estoy en la posición correcta. Y al ejercer fe en legalidad, tiene que haber fruto. Aunque yo tenga fe, si no la ejerzo desde una posición de justicia, no seré legítimo y no habrá fruto. Yo le voy a decir algo respecto al justo. ¿Quién es el justo? Todos sabemos quién es el justo. El justo, obviamente el Señor Jesucristo es el justo por excelencia, pero el justo es aquel que fue justificado por Cristo, hablando de personas, y ahora hace obras justas. Cuando nosotros fuimos justificados, tenemos la capacidad en Dios de andar en justicia y de hacer obras justas. Todo aquel que está a cuentas con Dios, después de haber sido justificado, es justo. Y la Escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. O sea que ser justo o andar en justicia nos habilita para ejercer la fe o ejercitar la fe. Toda área en mi vida o en su vida, en la vida de cualquiera de nosotros, en la cual no estoy a cuentas con Dios, es un área donde no puedo ejercer la fe. Quiero hablarle un poco de la declaración profética de la palabra. Somos una iglesia profética y creemos en la declaración profética de la palabra, y eso es bueno y es importante y es necesario. Pero muchas veces nosotros estamos haciendo una declaración profética de la palabra. Sabemos que la palabra en sí ya es profética, pero no estamos en la posición correcta de justicia, por lo cual no tenemos la autoridad para ejercer la fe sobre esa palabra declarada. Y puede ser que recibamos declaraciones proféticas o que nosotros mismos nos declaremos a nosotros mismos o asumamos autoridad en palabras proféticas o se las demos a alguien más. Pero si no estamos parados en la posición correcta, esas palabras no tendrán cumplimiento. Y entonces después nos preguntamos o pensamos, ¿será que era un falso profeta? ¿Será que profetizó de su corazón? Pero realmente tiene que ver con la posición de justicia en Dios para poder ejercer la fe y creer la palabra profética que nos fue dada o que nosotros dimos, ¿sí? Entonces aún podemos creer lo que declaramos o nos declaran, pero tiene que haber un requisito de legalidad para el cumplimiento de su palabra. Le doy un ejemplo sencillo. Si usted es una persona que no diezma ni ofrenda y viene un profeta y le da una increíble palabra de prosperidad financiera, ¿usted cree que va a tener cumplimiento la palabra del profeta por encima de la ilegalidad nuestra de no cumplir la palabra? No. Si yo no estoy cumpliendo un principio espiritual de la Escritura o de la Biblia, aunque venga un profeta y declare algo en base a la prosperidad, si yo no estoy cumpliendo principios básicos como diezmar y ofrendar, no puedo esperar que se cumpla la palabra que el profeta dio. ¿Me doy a entender? Por ejemplo,
alguien que tiene un problema en su matrimonio y llega a consejería y se le confronta con la situación y le dice, pero usted necesita perdonar a su esposo o a su esposa, cualquiera. Necesita perdonar, pero la persona dice, no, pero es que yo no puedo y no quiero, ya estoy cansado. Y luego hay una reunión y entonces se declara restauración de los matrimonios y le dan una palabra de que su matrimonio va a ser restaurado. Si la persona no está dispuesta a perdonar, no puede cumplirse la palabra profética de restauración del matrimonio. Entonces, es bien delicado cuando como iglesia profética podemos estar declarando, muchas veces declaramos y declaramos y declaramos cosas en el aire, o sea, que están en la escritura, que tienen legalidad si nosotros cumplimos las premisas que están allí. Entonces necesitamos revisarnos para ver por qué algunas palabras o declaraciones proféticas no han tenido cumplimiento. Por ejemplo, si yo soy un mal administrador de los recursos del Señor y todo lo que entra lo despilfarro y no sé cómo administrar, ni cómo invertir, ni cómo ahorrar, etcétera. Aunque vengan y me profeticen bonanza divina, no voy a ver la bonanza porque yo no administro correctamente. O sea, hay premisas que me ponen a mí en la posición correcta de legalidad para que se cumpla la declaración de la palabra profética. Tiene que ser en una posición de legalidad, ¿sí? Entonces, para que se ejecute lo declarado, es necesario que la palabra declarada tenga la legalidad y el respaldo de lo escrito. Es decir, no una palabra en el aire, sino basado en lo que ya está escrito. Que quien la recibe esté en justicia, o sea, cuentas con Dios en el área en la cual le están dando la palabra. Que quien la recibe tenga revelación de esa palabra o de esa escritura y que sea activada la fe de aquel que la recibe.